El versículo 12 de Apocalipsis 16 describe cómo el ángel derrama la sexta copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secan para que los reyes del oriente puedan avanzar hacia la batalla en el valle de Megido, conocido como Armagedón. Esto representa una intervención divina que permite que los ejércitos se congreguen para un enfrentamiento final. Aunque parece que los eventos suceden por decisiones humanas o influencia satánica, en realidad están bajo el control soberano de Dios. Dios permite este movimiento estratégico para cumplir sus propósitos en el juicio final. En los versículos 13 a 14, vemos a Satanás, representado como el dragón, la bestia y el falso profeta, enviar espíritus inmundos que semejan ranas. Estos espíritus demoníacos realizan señales milagrosas para engañar a los reyes de la tierra y reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí observamos cómo la voluntad de Satanás actúa paralelamente al plan de Dios. Aunque Satanás cree que está orquestando un plan para resistir a Dios, en realidad está contribuyendo a cumplir su propósito divino. Es una muestra de que nada escapa al control de Dios, incluso cuando parece que las fuerzas del mal tienen la iniciativa. Para entender esta convergencia de la voluntad divina y la acción humana, podemos mirar el ejemplo de la cruz. En Isaías 53, vemos que fue voluntad de Dios que Cristo muriera en la cruz para redimir a la humanidad. Sin embargo, quienes llevaron a cabo esta crucifixión, como Judas, Pilato y los líderes religiosos, son responsables de sus acciones. Aunque Dios sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, también le dio oportunidades para arrepentirse. Este equilibrio entre la omnisciencia divina y el libre albedrío humano demuestra que Dios no fuerza nuestras decisiones, pero sigue cumpliendo su plan perfecto. Así como Judas fue responsable de su traición a pesar de que formaba parte del plan de Dios, también lo serán todos aquellos que rechacen deliberadamente la salvación ofrecida por Cristo. En el juicio final, las personas no podrán culpar a Dios diciendo, «No fui escogido». Todos tendrán la oportunidad de elegir y serán juzgados por sus decisiones. Dios tiene un plan soberano que no puede ser frustrado. Aunque Satanás y los hombres intenten resistirlo, todo terminará cumpliendo su propósito. Al mismo tiempo, Dios juzgará a cada persona según sus decisiones, porque respeta el libre albedrío que nos ha dado. La guerra de Armagedón simboliza el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y el mal. Aunque parezca caótico, este evento forma parte del programa divino, mostrando que Dios tiene la última palabra y que su justicia será establecida de manera definitiva. Dice: el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, versículo 12, y veamos con mucho cuidado lo que dice. Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, vemos aquí una intervención divina y una intervención satánica en el mundo. La pregunta es cómo pueden convergir estas dos voluntades o estos dos sistemas para que tengamos una explicación, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la mente de Dios. Entonces vemos que aquí Dios está preparando, manda un ángel para que se seque el río Éufrates y para que los reyes del oriente se dirijan hacia la planicie, que es el valle del Megido, que está en Israel, que es donde va a tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y vemos a continuación que dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón. O sea, al mismo tiempo, qué interesante, al mismo tiempo que los ángeles están preparando el camino para esta guerra y para que vengan los ejércitos, vemos que Satanás, de su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pregunta, entonces, ¿quién está haciendo esta reunión? ¿Quién está detrás convocando esta reunión para la Tercera Guerra Mundial? Porque por un lado vemos que Dios está interviniendo y por el otro lado Satanás está enviando y contribuyendo a este plan sin que él se dé cuenta, lo vamos a explicar, sin que él se dé cuenta que algo está mucho más grande que él, que es Dios, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y para poder entender esto, regresemos a la cruz, hace 2000 años. Vemos que la cruz fue una trampa también. O sea, la Biblia es clarísima, Isaías 53, Dios quiso castigar a su Hijo.
Fue un plan entre el Hijo y el Padre, la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, Satanás aprovechó este momento, porque vemos desde el principio que comenzó a atacar a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, di esto. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate del templo, etcétera, etcétera. Entonces Satanás creyó que la cruz era precisamente el momento en que él iba a impedir que la semilla de Eva, ¿verdad?, pudiera traer al Mesías, o que pudiera el Mesías llevar a cabo su ministerio de cortarle la cabeza. Y entonces qué sorpresa se dio Satanás, porque nos imaginamos cuando muere Cristo había, yo creo, una sinfónica satánica arriba en el cielo. Amén, esto y el otro, así sea, qué bueno, ya murió el Hijo de Dios. Y a los 3 días, el susto que se llevó cuando Jesucristo vence la tumba y sale vencedor. Entonces vemos en Colosenses 2 que dice que exhibió a las potestades completamente, y para que el mundo supiera quién era realmente el que está a cargo del programa en el mundo. El Salmo 9:15 describe una verdad poderosa. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue atrapado su pie. Este versículo nos revela cómo las naciones, en su rebelión contra Dios, terminan atrapadas por sus propias artimañas. Este versículo muestra un principio fundamental: Dios es justo, y la maldad de las naciones eventualmente se vuelve contra ellas. Aquellos que buscan hacer daño, construir trampas o destruir a otros, terminan siendo víctimas de sus propios planes. Es un recordatorio de que la soberanía de Dios rige sobre todo, incluso sobre los actos más oscuros de los hombres. Actualmente, muchas naciones buscan ejercer control absoluto, implementar ideologías y manipular a la población, como por ejemplo las pandemias y agendas globales. Sin embargo, lo que no perciben es que están contribuyendo al cumplimiento del plan de Dios. Aunque intenten tomar el control, sus acciones solo los llevarán a cumplir los juicios que Dios ya ha establecido. Jesucristo, en Mateo 24, 6 al 8, menciona que habrá guerras, rumores de guerras, pestes y hambre como parte de los principios de dolores. Esto significa que los eventos actuales, como conflictos geopolíticos, enfermedades y crisis económicas, son señales que apuntan hacia un desenlace mayor en el plan divino. Sin embargo, estas señales no deben ser confundidas con el Armagedón. La Tercera Guerra Mundial bíblica no será entre grandes potencias como Rusia, China o Estados Unidos. Será un conflicto global que culminará en el Valle de Meguido, donde las naciones del mundo se reunirán contra Israel, guiadas por el Anticristo. Apocalipsis 16:16. El Salmo 2, 1 al 4, complementa esta idea. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantan, y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. A pesar de los intentos de las naciones por rebelarse contra Dios y establecer su propio control, todo terminará siendo parte del cumplimiento de su plan soberano. Dios no solo permite estos eventos, sino que ya conoce su desenlace. Él usa incluso las acciones de los impíos para llevar a cabo su voluntad, como lo hizo con Judas o con los líderes religiosos que crucificaron a Cristo. Hechos 2:23. Lo que vemos hoy en el mundo es una preparación para el tiempo que la Biblia llama la Gran Tribulación, también conocida como el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30:7. Este será un periodo de 7 años de juicio y purificación para Israel y el mundo, Daniel 9:27. Los términos Día del Señor, Día de la Ira y Día de Jehová en el Antiguo Testamento siempre apuntan a este periodo final. Jesucristo dijo en Mateo 24:21, que será una tribulación como nunca antes en la historia. Será un tiempo de caos mundial, pero también de intervención directa de Dios para llevar a cabo su plan final. Es importante destacar que los creyentes en Cristo no pasarán por esta tribulación. Como menciona Primera de Tesalonicenses 1, 10 y 5 al 9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que la ira de Dios se derrame sobre el mundo, la Iglesia será arrebatada para estar con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Esto nos da esperanza y confianza en medio de los eventos actuales. Esto nos ayuda mucho a comprender la Biblia para que podamos entender que al mismo tiempo que Dios es soberano y Dios tiene un programa que nadie va a poder cambiar, al mismo tiempo Él culpa a las personas que están involucradas en ese programa
como en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice, de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios culpa a Herodes, Dios culpa a Pilatos del asesinato de Cristo. Entonces, aquí es la pregunta, que es por eso lo maravilloso y lo precioso de la teología. ¿Cómo es posible que Dios haya planeado la muerte de Cristo y culpe también a los que estuvieron formando parte de esta crucifixión? Y lo mismo ya en tercer lugar, el ejemplo de Judas. Judas, pues ya estaba escrito que él era el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero al mismo tiempo vemos que Dios había planeado que Judas fuera el que entregara a Jesucristo. Y Judas está ahorita en el infierno y va a pasar al lago de fuego posteriormente. Judas se puede levantar en el día del juicio y decirle a Dios, oye, pero ¿cómo es posible que tú me condenes si tú me escogiste para que yo entregara a tu Hijo Jesucristo? Traigo todo esto a colación, Roger, porque son preguntas que son las que más nos han hecho en los últimos meses acerca de cristianos sinceros, personas, ¿verdad?, que están buscando de alguna manera creer que hay contradicción en la Biblia. Y por eso traigo esto a colación antes de entrar a materia, porque pues Dios en el día del juicio le va a decir a Judas, sí, Judas, claro que sí, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, pero al mismo, eso porque Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce las cosas por anticipado, pero al mismo tiempo que yo sabía eso, te di la oportunidad durante estos años que estuviste conmigo, Jesucristo, de que pudieras arrepentirte. O sea, mi amor se manifiesta aún viendo yo que tú ibas a tomar esa decisión, yo no podía impedirla, porque si lo hubiera impedido, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Así que esta es la razón por la cual somos responsables, y en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad? No puede haber un letrero que diga, pues yo estoy aquí en el infierno porque Dios no me escogió, ¿verdad? Que es el hipercalvinismo. Entonces es una exageración. Entonces en el infierno y en el lago de fuego van a estar las personas que deliberadamente tuvieran la oportunidad de poder aceptar la salvación. El Salmo 9:15 nos recuerda que, aunque las naciones se rebelen y traten de implementar sus propios planes, todo está bajo el control de Dios. Ellos caerán en sus propias trampas y su justicia prevalecerá. Como creyentes, debemos estar atentos a las señales de los tiempos, pero también firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestro destino está asegurado en Cristo. Vivimos en tiempos difíciles, pero no debemos temer. Todo lo que sucede, desde las conspiraciones humanas hasta los desastres naturales, está siendo usado por Dios para cumplir su plan perfecto. Las naciones pueden intentar controlar el mundo, pero al final, el Señor será exaltado por encima de las naciones. Salmo 46:10. Nuestra tarea es confiar en su soberanía, proclamar el Evangelio y esperar con esperanza la venida de Cristo.